Hola, te saluda el pastor Robert Lynn. Hoy, la reflexión bíblica lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 44. ¿Me acompañas? Tomaremos como texto central el versículo 25, por favor. Dice la Escritura, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este milagroso hecho que Jesús hizo al resucitar a Lázaro de entre los muertos, solo lo vamos a encontrar registrado en el Evangelio de San Juan. Ahora, los primeros 3 versículos nos dan luz del grado de amistad que tenía Jesús con esta familia. Era una familia unida, una familia con la bendición de Dios, muy cercano al Maestro. No era la primera vez que Jesús llegaba a visitarlos y se hospedaba en la casa de Marta, de Lázaro y María. Si usted lee conmigo el versículo 2, se va a dar cuenta de lo que estamos haciendo referencia. Cuando Juan describe que María justamente era la hermana de Lázaro, aquella mujer que ungió al Señor con perfume y que también con sus cabellos enjugó sus pies. En el versículo 3 también nos revela el texto que era la familia a quien Jesús amaba tanto y de una manera particular al enfermo Lázaro. Qué importante, ¿no? Era una familia que tenía toda bendición de Dios, una familia que gozaba de la amistad del Maestro. Podríamos decir que era una familia bienaventurada, una familia de creyentes, pero que a pesar de su condición, a pesar de su comunión, no la libraba de pasar un momento de duro dolor, de dura aflicción, como vivió la familia de Marta y María al perder a su hermano. Esto también nos da una gran lección a nosotros los discípulos e hijos de Dios, que en esta vida terrenal, también los creyentes, de una u otra manera, también estamos sumisos a enfermedades. Y por qué no, también estamos condicionados a esta muerte terrenal. Entonces, es necesario comprender, para aquellos que creemos, que llegar a Jesús, llegar a tener la gracia y la salvación del Maestro, nos exhibe de sufrir aflicciones y enfermedades. Déjame decirte que a veces Dios va a permitir que pasemos por momentos difíciles, que vivamos también situaciones de salud complicadas y hasta podamos tener pérdidas de algunos seres queridos. Esto está establecido tanto para creyentes como para no creyentes. Pero hay una promesa en la Escritura, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, cuando la Biblia nos dice claramente que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es necesario entender entonces que nosotros, como creyentes, podemos vivir aflicciones también como lo puede vivir un no creyente, pero también es necesario comprender en medio de esas situaciones que nosotros los creyentes, al vivir situaciones de dolor, de complicaciones y de aflicciones, tenemos la esperanza de que todo obedece a un proceso, a un propósito de Dios, ya que nuestras vidas están encomendadas y están bajo el control del Señor. Partiendo de esa premisa, es necesario entonces considerar que las aflicciones de los santos tienen como objeto dar glorias al Señor. No solo aquellas bendiciones que vienen y que nos dan prosperidad, sino también aquellos momentos que también pueden producir en nosotros dolor y adversidad. Pero siempre tendremos presente que el fin de toda prueba, de toda dificultad que podamos vivir los hijos de Dios, siempre será para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Qué importante entonces, desde esta perspectiva espiritual, es empezar a comprender lo que vivió la familia de Lázaro. Y en estas circunstancias, propiamente humanas, tanto María como Marta estaban viviendo aflicciones muy duras, porque su hermano se encontraba muy enfermo. Miren lo que dice el versículo 3. Dice que ellas enviaron hacia el Señor mensajeros para decirle acerca de la enfermedad de su hermano. Qué importante es tener esa iniciativa de poder siempre en momentos de aflicción, cuando tenemos un ser querido en casa que se encuentra enfermo o estamos atravesando momentos muy difíciles, que podamos siempre preguntar y llevar ante el Señor toda información de aquello que nos está quejando, cargas, dolor, dificultad, enfermedad. Ellas optaron por ir a la persona correcta. Claro que sí,
y fueron en el tiempo correcto también, porque estos mensajeros llegaron. Y miren lo que dice el versículo 3. ¿Cuál era el mensaje que le enviaron las mujeres a Jesús? Fueron textualmente estas las palabras: He aquí, el que amas está enfermo. Este era el mensaje que tenía que llegar al maestro. Qué importante es acercarnos a Dios, no solo en el tiempo correcto, ni a la persona correcta que es nuestro Salvador, sino también acercarnos a Él con las palabras correctas. Mira que ellas no llegaron ante el Señor y lo que dijeron fue: Señor, Lázaro, quien te ama, está enfermo. No, sino que ellas presentaron primeramente y apelaron el gran amor de Jesús hacia el enfermo. Al decirle: Maestro, a Lázaro, nuestro hermano, a quien tú amas, se encuentra enfermo. Es importante comprender que las mujeres entendieron que las grandezas del amor de Dios, las misericordias de aquel Cristo Salvador, eran lo único que podía sostener y podía producir ese gran milagro hacia su hermano. No podían partir del amor que sentía el enfermo hacia Jesús, porque bien he de saber que nosotros tenemos un amor muchas veces condicionante y cambiante, y que hay momentos que podemos amar mucho a Jesús, como hay tiempos que también podemos estar muy alejados de su amor. Hay tiempos que podemos expresar mucho aprecio y cariño a nuestro Salvador, como también hay momentos que podemos ser muy indiferentes a nuestro Señor. No podemos confiar en lo que nosotros podamos sentir o hacer para que esto pueda producir en nuestro Señor su obra maravillosa de milagros y misericordia hacia nuestro favor. Tenemos que partir del amor divino hacia nosotros, de la compasión que tiene Dios hacia el ser humano. Entonces veremos el obrar de Dios de una manera ilimitada y sorprendente. Esta es una gran verdad. Una gran verdad que todos aquellos que nos acercamos a Jesús esperando y rogando por el milagro que necesitamos, es necesario que nos acerquemos con el mensaje correcto, apelando a su misericordia, apelando a su amor, apelando a su compasión. Y veremos que no tardará nuestra respuesta. Y Dios responderá y obrará como Él siempre lo ha hecho. Al expresar ellas estas palabras hacia el Maestro, ellas lo que estaban mostrando era confianza. Ellos estaban mostrando realmente mucha fe en el Maestro. Miren, sigamos compartiendo lo que el texto nos sigue mostrando. En el versículo 4 dice el texto también que oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El Señor tenía clara el tiempo que estaba viviendo Lázaro. El Señor sabía cuál era el propósito de esta enfermedad. El conocimiento de Jesús era amplio porque era Dios encarnado. De esta misma manera, es necesario también comprender que toda situación que los hijos de Dios podamos estar atravesando, todo momento, por más turbio, por más complicado que pueda ser, tenemos que tener la confianza que Dios está en el control de todo y Él sabe el propósito que hay detrás de todo este tiempo de prueba. El Señor sabía realmente el propósito por el cual Lázaro se encontraba así. Claro, era porque el poder de Dios, el poder de Jesús se iba a manifestar al resucitarlo. El nombre de Cristo iba a ser exaltado en gran manera. Obviamente las mujeres no comprendían. Ellas no comprendían que detrás de todo este tiempo de aflicción y dolor tendría no solo un mensaje poderoso para todos aquellos que iban a ver el milagro, no solamente un mensaje poderoso para el mismo Lázaro, que iba a ver la gloria de Jesús al levantarlo de entre los muertos después de 4 días. Las mismas mujeres también iban a gozar, iban a ser fortalecidas del ver a su hermano resucitado, iban a ser bendecidas a través del fortalecimiento de su fe. Mire, qué importante es comprender estas gran verdades. Jesús tiene el control de los tiempos. Jesús sabe que detrás de toda prueba siempre hay un propósito espiritual, hay un propósito de Dios. Entonces, el Señor empieza a mostrar
empieza a definir la prueba que estaba viviendo, no solamente Lázaro, sino también sus hermanas. Porque bien hay de saber que cuando un ser humano, cuando un prójimo, y más aún cuando un ser querido se enferma y sufre, los más cercanos a él o a ella sufren más. Cuanto más el cariño es y el aprecio hacia la persona que nosotros estamos viendo sufrir, es cuanto más será también el efecto que produce en nuestros corazones. Jesús sabía que esta prueba y este dolor no solamente afectaba al enfermo, también estaba afectando a sus hermanas y también estaba afectando a aquellos allegados a la familia de Marta y María. Jesús sabe los tiempos que estamos viviendo y Él sabe que en este tiempo de dolor, de aflicción, de preocupación que vivimos todos los seres humanos, también los creyentes, que estamos lamentablemente viviendo en este tiempo de prueba, de aflicción con esta gran pandemia que ha sacudido a todas las naciones. El Señor sabe que el dolor no solamente está afectando a una nación, no solo está afectando a un grupo de personas, el dolor está afectando a todo ser humano. Al ver a otros sufrir, al ver a otras personas morir. Esta situación nos ha unido en un dolor realmente real a todos. Y es necesario entonces comprender que no podemos darnos un tiempo de indiferencia, no podemos vivir un tiempo de egoísmo. Es necesario sentir con los que sienten. Como dice la Escritura, llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Entendiendo esta verdad y el Señor revelando el propósito de esta enfermedad, Él lo dice claramente en el versículo 4. Esta enfermedad tiene como fin que la gloria de Dios se manifieste y que el Hijo de Dios sea glorificado. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Puede que ahora al leer este pasaje en las Escrituras podamos entender mejor, podamos tener claridad de lo que estaba aconteciendo en la vida de esta familia. Pero seguramente ellos no lo comprendían de esta manera. A veces cuando estamos viviendo en el momento de la prueba, no vamos a comprender muchas cosas, pero cuando ya pasa la prueba y miramos hacia atrás, empezamos a ver cuál era el propósito de esa dificultad, de ese tiempo difícil que vivimos. Y vamos a darnos cuenta que todo sumó para bien. Aunque fuera complicado, aunque los resultados muchas veces podamos nosotros cuestionarlos, pero tenemos que confiar totalmente en la sabiduría del Señor. Como dice la Biblia, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y es necesario depender totalmente de ese conocimiento divino, completo, que le pertenece solo a Dios. Miren lo que sigue diciendo el versículo 5. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde él se encontraba. Al oír y al recibir este mensaje que llegó hacia Jesús, lo que seguramente podríamos nosotros deducir es que el maestro correría rápidamente hacia donde se encontraba su amigo y sus hermanas. Pero nos revela el versículo 6 que Jesús no hizo eso, sino que al recibir el mensaje que él, con tanto dolor, las hermanas habían enviado hacia el maestro, la Escritura dice que él se quedó 2 días más en el lugar. Cuando empezamos a leer esta parte de las Escrituras y lo empezamos a interpretar desde nuestras perspectivas humanas y muy naturales, y empezamos a pasarlo por un filtro de un racionamiento totalmente lógico, podemos tener grandes problemas, porque lo primero que podríamos deducir es de que Jesús fue indiferente al dolor y a la petición de esta familia. Podríamos deducir que Jesús no entendió la magnitud del problema. Pero como te digo, las cosas de Dios no se pueden discernir, no se pueden meditar solo desde una perspectiva humana y lógica. Es necesario que lo llevemos por el filtro de lo espiritual, por el filtro de la fe.
Y esto solamente lo vamos a encontrar a través de la oración, de una real comunión con el Espíritu Santo, de un entendimiento claro de las Escrituras, para poder interpretar las cosas desde la perspectiva de Dios. Para Jesús, su decisión de quedarse 2 días más no era una pérdida de tiempo, y menos indiferencia a la petición de esta familia. Jesús tenía el control de todo, y él sabía que era necesario que demorase un poquito más, porque este enfermo tenía que morir, solo morir por un breve tiempo. No era su final decisivo. Jesús tenía un plan detrás de todo esto. Por ello, más adelante, una de ellas le dijo: Señor, fueron ya 4 días que este hombre está muerto, mi hermano, y ya hiede y está oliendo su cadáver. Pero déjame decirte que Jesús nos llevó al extremo de la situación para mostrarnos el extremo de su grandeza. Cuanto más fue complicada la situación, cuanto más Lázaro era mayor la necesidad de la presencia del Maestro. Jesús pudo haberlo sanado estando él todavía antes de morir, pero la gloria mayor de Jesús se vería al Jesús levantarlo de entre los muertos. Y más aún si su cuerpo estaba 4 días ya en el sepulcro. Nunca pierdas la esperanza del control de Dios. Nunca pongas en cuestión su decisión y su accionar. Nunca pienses que Jesús está tardando a responder tus peticiones. Nunca creas que Jesús se olvidó de su iglesia en este tiempo de la pandemia. No pienses que Jesús nos ha dejado solos al ver los templos cerrados, al ya no estar reuniéndonos en nuestras celebraciones de adoración a Jesús y podamos estar pensando que Jesús nos ha dado la espalda. Déjame decirte en esta tarde que Jesús está más cerca de nosotros de lo que te imaginas. Y lo que tú puedes interpretar como su ausencia, lo que tú puedes interpretar como indiferencia, para Jesús solamente son tiempos y son sus tiempos y es su momento. Recuerda siempre que Jesús nunca llega tarde, ni Jesús llega después. Jesús llega en el momento adecuado. Hay una frase popular donde la gente no se cansa de repetir que Dios tarda, pero no olvida. Corrección, mi amigo. Dios nunca tarda y menos olvida. Jesús siempre llegará cuando tiene que llegar, en el momento más oportuno. Y sigamos entendiendo lo que aconteció pues entonces en el relato que Juan nos da. Cuando oyó pues entonces el mensaje, nuestro Señor se quedó 2 días más en ese lugar. Luego dice el versículo 7. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Oh, qué importante. Cuando nuestro Señor entendió que era el momento más oportuno, cuando su gloria se iba a manifestar de una manera mayor, entonces decidió, de una manera resuelta, le dijo a sus seguidores: vamos a Judea. El versículo 8 nos describe un momento donde el Señor tuvo que intercambiar con ellos verdades espirituales. Pero hoy no nos detendremos a ver estos detalles. Pasaremos más adelante a comprender mejor el hecho del gran milagro que Jesús obró. Pero dice el versículo 8, le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque verá la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús dijo esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de un reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. ¿Cómo es nuestra percepción humana tan limitada y tan lejos de entendimiento espiritual? ¿Cómo es nuestra condición de caídos, que necesitamos siempre la luz del Espíritu Santo para entender sus palabras? Jesús se dirigió a ellos en medio de esta conversación y les dijo: Lázaro está durmiendo. Mas ellos no comprendían
cuando Jesús le hablaba de este dormir. Para ellos, él se encontraba muerto realmente y que ya su muerte era definitiva. Sí, claro, Lázaro estaba muerto físicamente, pero Jesús les estaba hablando acerca del gran milagro que iba a acontecer en la vida de Lázaro. Jesús le estaba hablando de que este sueño espiritual, que esta muerte iba a ser solo por un breve tiempo. Pero ellos no comprendían esta verdad. Y más aún, Jesús también les habla acerca del poder que él tenía de levantarlo. Es así como muchas veces nosotros caemos en un gran error de desconocimiento e interpretación del obrar de Jesús y de sus palabras. Vamos a las Escrituras y muchas veces no entendemos su palabra. Escuchamos las profecías y no comprendemos los tiempos. Estamos viviendo los últimos. Estamos en las señales evidentes. Créame, he tenido el privilegio hoy de vivir esta señal clara y mundial de su pronto regreso, del día del arrebatamiento, el cual todos estamos esperando con anhelo. No pensaba contemplar este hecho con esta magnitud tan grande que ha alcanzado las naciones. Y ser privilegiado porque somos de la Iglesia del Señor, que en estos últimos tiempos nos corresponde hablar de la llegada del Salvador, del arrepentimiento de los corazones hacia Jesús. Dime tú, en medio de la aflicción y el dolor que vivimos, es necesario comprender los tiempos. Cristo regresa y llevar a una iglesia santa y pura. Cristo nos anunció que estas señales iban a mostrar y nos iban a dar luz de su pronta llegada. Es necesario estar preparados, sí, pero no solamente pensar en nosotros, es necesario anunciar al mundo acerca del cumplimiento de las profecías, acerca de la necesidad del ser humano de arrepentirse y volver su corazón a su Creador. Pero muchas veces no estamos queriendo entender. Muchas veces estamos tomando en poco las profecías y lo que se está mostrando hoy en el mundo. Solo le estamos dando una interpretación social. Muchos queremos entender que estas situaciones lo único que nos han traído como fin es unirnos como familia. Yo creo que sí, es un efecto de este tiempo de pandemia. De una u otra manera también Dios nos está dando una gran lección de poder estar unidos en los hogares, de poder acercarnos más aún con nuestros seres queridos. Pero yo no creo que ese sea el fin principal de las señales que estamos viviendo. El fin principal de este propósito, de este flagelo, de este virus que está sacudiendo el mundo, es que el hombre y la iglesia se vuelva a Dios con todo su corazón, que esté preparándose porque los tiempos ya han terminado. Es necesario comprender esta gran verdad espiritual, pero mientras que no estemos en esta plena relación con el Espíritu Santo, mientras no entendamos las palabras del mismo Señor, vamos a interpretar las cosas de Dios a nuestra manera, así como los discípulos interpretaron el mensaje que Jesús les dio acerca de Lázaro y su muerte, pero ellos no lo comprendieron de esta manera. Y Jesús, como ellos no entendían esta gran verdad, tuvo que ser contundente, tuvo que ser claro en el versículo 14, cuando Jesús le dijo, dice el texto redundando claramente, Lázaro ha muerto. De esta manera, a veces Jesús tiene que hablarnos, porque no podemos y no queremos entender su mensaje para los tiempos. Pero Dios nos va a hablar de muchas maneras y una de las maneras como hoy está hablando es a través de esta pandemia. Sí, mi amigo, sí, mi hermano. También es una forma del hablar de Dios. Es una manera dura y radical, pero esta manera es lo que está haciendo que el mundo reaccione y vuelva su mirada hacia su Creador. Date cuenta de que Dios muchas veces nos va a hablar de maneras tan claras, a lenguajes tan propios del corazón del hombre. Y Dios sabe que el hombre es tan terco, como dice la Escritura, es de dura cerviz y que no entiende de maneras diferentes y que muchas veces solo lo va a entender a través de maneras tan radicales y tan dolorosas. Dice el versículo 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, dice la Escritura, para que creáis.
Mas vamos a Él. Miren la decisión de nuestro Señor Jesús. Vamos a Él, le dijo a sus discípulos, decidido. Él iba en la esperanza, Él iba en su verdad, confiado en sí mismo de lo que Él iba a hacer, llegando a este lugar de Betania y a esta familia que tanto Él amaba. Dice el versículo 16, entonces Tomás, llamado Dídimo, y a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con Él. Seguimos el relato bíblico ahora en el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. La Escritura ahora nos lleva al momento cuando Jesús ya estaba cerca de llegar a Betania, pero nos llama la atención que estas dos mujeres, que no es la primera vez que podamos verlo en el relato bíblico, la encontramos ahora en casa, pero cuando escucharon hablar que Jesús estaba viniendo, Marta tomó esta reacción, esta acción propia de ella, de ir corriendo a alcanzar al Maestro. Esta Marta era semejante al Pedro, aquel hombre impulsivo y decidido. Y esta María era semejante a Juan, muy sumiso, muy quieto, con un espíritu inefable. Ahora vemos a María quedándose en casa, obviamente producto de su congoja y su dolor propio de su velorio, adolida junto con aquellos que venían a acompañarlas, a consolarlas y darle palabras de ánimo. Pero Marta, al escuchar que Jesús había llegado y ya estaba cerca de encontrarse con ellas, ella decidió correr a encontrar al Maestro. Esta reacción de Marta es digna de imitar. Esta acción de Marta es digna de considerar. A veces podemos encontrarnos en momentos difíciles y seguramente muchos familiares y amigos siempre tendrán una palabra de aliento para nosotros. Hoy por hoy, en este tiempo que estamos viviendo, es bienvenida toda palabra de ánimo, toda palabra de consuelo, toda empatía que nos puedan expresar amigos, familiares y hasta personas que no conocemos. Hoy más que nunca se escucha a muchas personas acercarse, estrechar saludos, ánimos mutuos por las redes, por todos los medios, canales de televisión, por la radio. Es muy bueno, muy importante alentarnos unos a otros. Pero también es necesario comprender de que el aliento y el ánimo que nos podemos dar entre nosotros puede tener un efecto positivo en nuestros corazones, mas no va a saciar la necesidad interior que tenemos, mas no va a consolar realmente la angustia que podemos estar viviendo muchas personas por la pérdida de algún familiar o por algún enfermo que ya ha sido afectado por esta pandemia. Déjame decirte, cuando uno se encuentra en momentos de tanto dolor, que muchas veces las palabras y los buenos deseos de personas que se acercan a nosotros con la mejor intención no van a calmar realmente esa necesidad que está en nuestros corazones. Marta, entendiendo esto, dejó a todos los que se encontraban en casa, dejó a todos los que habían venido a saludar, y lo único que hizo Marta es correr a aquel que sí podía darle una palabra que podía llenar su corazón. Correr hacia aquel que sí podía darle el consuelo que ella necesitaba. Solo Él, Jesús, era el único que podía darle esa paz para poder sobrellevar el duro momento que ella estaba viviendo. Es necesario correr hacia Jesús, valorar los buenos deseos, valorar las buenas intenciones, pero es necesario que comprendas que ningún ser humano, ningún amigo, ningún familiar, ninguna ciencia, ningún laboratorio y ningún hombre poderoso de ninguna nación jamás va a poder llenar el corazón y el vacío que tú necesitas. Y solamente Jesucristo es el único que te puede dar esa paz interior. Aquellos que viven tiempos difíciles, aquellos
que están viviendo situaciones de depresión, aquellos que de por sí, ya me imagino que están viviendo angustiados en sus casas al no saber qué es lo que va a acontecer en el mundo y que están llorando al escuchar este mensaje y que están viviendo desconsolados pensando en sus hijos, en sus nietos. Déjame decirte en este día, llénate de Jesús en tu corazón, corre hacia aquel que puede darte paz para poder sobrellevar este tiempo difícil. Corre hacia aquel que puede realmente salvar tu alma y puede saciar esa hambre que tiene tu corazón, de esa llenura de su presencia. Corre hacia Jesús como Marta. Dice la Escritura que Marta salió apresurada para encontrar a Jesús. En el versículo 21 dice la Escritura que se encontró con el Maestro y ni bien lo encontró le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Estas palabras para muchos estudiadores de la Biblia significó como un tipo de reclamo que le estaba haciendo Marta al Maestro. Pero es necesario comprender que estas palabras estaban cargadas de fe, porque ella le estaba diciendo por un lado: Señor, yo sé que tú podías sanarlo. Si tú hubieras estado aquí, de seguro él no hubiera muerto. Había confianza en su corazón, había fe en su corazón, pero por otro lado también había desesperanza. Al mismo tiempo también había duda juntamente con su fe. Y tú me dirás: Pastor Roberlin, ¿es posible que uno pueda tener fe en su corazón y por otro lado al mismo tiempo pueda tener ciertas dudas todavía? Lamentablemente, querido amigo, déjame decirte que sí es posible, porque nuestra fe es tan débil, nuestra naturaleza humana es así de cambiante, es así de ambigua, que muchas veces nos encontramos en momentos que declaramos mucha confianza en Dios y le decimos: Señor, tú eres mi Dios y que yo sé que tú tienes el control de todo. Pero también al mismo tiempo, en medio de esas palabras y esas confesiones de fe y triunfalistas, muchas veces también empezamos a escuchar frases como que sí, es verdad que Dios lo sabe todo, pero ¿qué será de mí? ¿Qué será de mi familia? Es verdad que Dios tiene el control absolutamente de todo, pero ojalá que Dios haga algo por nosotros. Esa fe muchas veces es una fe que mengua, es una fe débil de la que Jesús no quiere que esté en el corazón de sus seguidores. Por el cual Jesús también a través de esta prueba iba a fortalecer justamente esta fe semejante a una caña débil que se puede quebrar en cualquier momento. Y esto lo podemos reafirmar cuando le dice: mi hermano no habría muerto. Señor, no habría muerto. Te pregunto yo, ¿tenía fe en nuestro Señor Jesús Marta? Claro que tenía fe, pero por otro lado, su fe no era una fe tan grande y tan madura, porque le dijo al mismo tiempo: Señor, realmente si tú hubieras estado, no hubiera muerto. ¿Acaso no podía entender que ese Jesús maravilloso que podía sanarle a su hermano Lázaro también tenía el poder para levantarlo y resucitarlo? Claro que podía. Pero ¿por qué Marta en su corazón todavía estaba coexistiendo con una fe que estaba tratando de sobresalir dentro de su corazón, pero por otro lado dudas y temores que todavía abrazaban su alma? El versículo 22 dice: más bien, sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Miren tremenda confesión que Jesús le da. Nuestro Señor Jesús fue directo a lo que más anhelaba y necesitaba el corazón de Marta. Si estás sufriendo y estás llorando, el Señor fue clarísimo cuando le dice: ¿sabes una cosa, Marta? Tu hermano va a resucitar. Pero una vez más vamos a ver nuestra condición natural y nuestra falta de percepción espiritual por no entender bien las palabras del Maestro. Así como los discípulos no comprendieron, ahora Marta también lo reafirma diciendo aquí: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Miren lo que le dice. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Cuando Jesús le está revelando este gran misterio de su poder, de la resurrección de su hermano, ella le dice, sí Señor, yo sé que va a resucitar, yo sé que resucitará, pero eso será en el día postrero, en aquel día que tú has determinado, Señor. Al escuchar Jesús estas palabras, al escuchar Jesús todavía su falta de entendimiento espiritual, ahora el Señor tiene que hablar de una manera mucho más enfática y le dice al Señor a Marta, yo soy la resurrección, yo soy la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Era necesario entonces que nuestro Señor hable a Marta de esta manera. Es necesario que Él mismo ilumine y le muestre el camino correcto hacia una fe realmente de vida, hacia una fe que realmente cree en milagros poderosos de Jesús. Es por eso que el mismo Señor le da esta palabra y le da esta guía para que ella y su fe puedan ser afirmadas. Qué grande es nuestro Señor Jesucristo al decirle realmente, yo soy la resurrección. Y termina diciéndole, ¿tú crees esto, Marta? Y Marta le contesta, Señor, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. ¡Wow! Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa también, así como Marta, y vino corriendo hacia Jesús. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron y le dijeron, seguramente va al sepulcro a llorar. Ellos no entendían lo que estaba sucediendo. No entendían que María estaba corriendo hacia Jesús. María desesperadamente quería darle el alcance al Maestro, mas ellos interpretaban este hecho de otra manera. Así somos los seres humanos, interpretando muchas decisiones que acontecen desde nuestra perspectiva. Miren lo que sigue diciéndonos el texto. María, cuando llegó entonces donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Este momento de las Escrituras es un momento realmente muy sensible, donde Jesús se revela a sí mismo. Es el texto más corto de la Biblia, el versículo 35, cuando Jesús realmente nos muestra parte de su humanidad y parte de su corazón divino, misericordioso, de una manera tan, pero tan clara, tan natural, muy familiar al ser humano, muy familiar y muy intenso al ser humano, al expresar dolor con lágrimas, realmente al expresar empatía con todos los que se encontraban ahí llorando producto de esta gran pérdida. Miren, Jesús no lloró porque Él pensó que no iba a resucitar Lázaro. Él sabía que iba a resucitar. Pero Jesús se conmovió de ver la desesperación, de contemplar a todas las personas que se encontraban ahí acompañando a María, que ella también salió corriendo a encontrarse con el Maestro, y detrás de ella salieron mucha gente también. Y que eso también permitió que aquellos que corrieron detrás de María también puedan ser testigos oculares de este gran milagro que iba a acontecer. O sea, ellos también fueron bendecidos a pesar de que su motivación de ir tras María no era la correcta, no entendían lo que iba a acontecer, pero también fueron alcanzados por la benevolencia de Jesús. Y entonces Jesús, al ver a todos ellos, se conmovió por ver cómo el pecado que había entrado a este mundo había flagelado a la humanidad y los había hecho caer en un vacío de desesperación, a un vacío terrible de separación. Para esto vino Jesús, para restaurar todo lo que había el enemigo destruido, lo que el pecado original
original había causado en generación tras generación. Ha venido a restaurar su creación, así como estuvo en el comienzo, a restablecerlo como al principio. Y Jesús también se mostró ahí vulnerable, pero no tuvo ningún problema porque Él es Jesús, Él es Dios. No es indiferente a tu dolor, no es indiferente a tu necesidad, no es indiferente a lo que el mundo está viviendo hoy. El sufrimiento, las lágrimas y el dolor que está atravesando el mundo, las grandes pérdidas, las miles de personas que están muriendo, está causando dolor en su corazón. Lo que está las naciones atravesando está causando dolor en su alma. Pero es necesario que tú entiendas que Jesús no es indiferente. Él llora y sufre con la humanidad. Pero todo tiene un porqué, todo tiene un tiempo y hay un mensaje detrás de todo esto. Tenemos que saber esperar y respetar sus decisiones. Tenemos que saber honrar su palabra. Acerquémonos a Jesús de la manera correcta, confiando siempre en el control de Dios a través de los hechos, a través de la historia. Es necesario, ya casi para terminar, que María entonces llegó ante Jesús y lloraba desconsoladamente. Habló menos que Marta, pero lloró mucho más ante el Maestro. Y la Escritura registra este gran detalle, que se tiró a los pies del Señor a llorar. María a los pies del Señor. Ella estaba acostumbrada a estar en ese lugar privilegiado, el mejor lugar donde el ser humano puede estar, el mejor lugar donde uno puede encontrar consuelo en la aflicción, es estar a los pies de Jesús, nuestro Salvador. Es necesario que la humanidad espiritualmente pueda doblegar sus rodillas, pueda inclinarse ante aquel Salvador, reconociendo que necesita angustiadamente de su benevolencia, de su misericordia. Ahora Jesús pregunta, ¿dónde le han puesto? ¿Acaso no lo sabía? Él tenía todo el conocimiento y sabía dónde se encontraba Lázaro, pero en esta parte muy humana, muy natural, porque él tenía una condición divina como Dios y al mismo tiempo era humano, 100% hombre, y ha habido momentos que usaba su condición de hombre para expresar dichos, para enseñarnos, para vivir necesidades también. Es por ello que Jesús aquí habla en este lenguaje muy terrenal, como si desconociera, y les pregunta, ¿dónde les pusisteis? Ellos le dijeron, Señor, ven y ve. Y vamos a seguir entendiendo esta verdad espiritual. Y después del versículo 35, el 36 nos sigue relatando el texto. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos a los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús entonces, quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es el cuarto día, está oliendo, Señor. Son 4 días, ese cuerpo ya se está descomponiendo, Señor. ¿Cómo puedes pedir que separen la roca de la cueva, Señor, de lo han puesto a mi hermano? Y Jesús le contesta de esta manera, frente a estas palabras de duda y de incredulidad todavía que Marta estaba teniendo en su corazón. Jesús le dice, no te he dicho ya, en otras palabras, parafraseando, Marta, Marta, te he explicado de una u otra manera que tan solo si tú creyeres verás la gloria de Dios. Entonces dice el texto que luego que Jesús nuevamente confrontó a Marta su incredulidad, entonces ellos quitaron la piedra del lugar donde estaba puesta ahí en el sepulcro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Este pasaje de las Escrituras es profundamente sabio y que despierta en nuestros corazones, nuestras conciencias, nuestro compromiso también como iglesia, como discípulos de Jesús. Porque Jesús pudo haber dicho, roca, muévete de esa cueva. Él pudo con una sola palabra hacer que esa piedra se moviese de ahí. ¿Necesitaba acaso la intervención de los hombres que estaban ahí? Claro que no lo necesitaba. Pero ellos tenían que ver de cerca el cadáver. Ellos tenían que ver de cerca y oler de cerca
cerca para ver cuando acontecía el milagro, el poderoso hecho de su grandeza y su poder. Pero Jesús, en sabiduría, para hacerlos partícipe de su gloria, también a ellos le dice, vayan y muevan esa piedra. Esta es la gran responsabilidad que Jesús nos ha dado a nosotros. Nos ha llamado a anunciar este evangelio a todos aquellos, conforme dice la Escritura en Efesios, aquellos muertos espirituales. Porque la Biblia dice, y amigo, déjame decirte en este día, que la Escritura dice que nosotros, antes de conocer a Jesús, y si todavía no lo has conocido y no has entregado tu vida al Salvador, la Biblia nos define como seres muertos espiritualmente, sin comunión con Dios, sin acceso ni derecho a poder alcanzar el favor divino. Por eso la Escritura nos envía a pregonar este evangelio para que muchos puedan volver a encontrar la vida en Jesucristo, a adherirse a Él, a su sacrificio en la cruz, y que todos podamos encontrar la vida eterna, una vida que ya lo estamos viviendo aquí, no es una vida que lo viviremos allá todavía. Desde el momento que hemos conocido a Jesús, ya tenemos la vida, y esta vida se va a prolongar por la eternidad al lado de Jesucristo, el Salvador. Pero Jesús nos está enviando a nosotros a pregonar, y nuestra labor como discípulos de Cristo es la labor que hicieron estos hombres a mover la roca. Jesús no lo necesitaba, Él podía haber movido la roca y Él pudo haber sacado el muerto de ese lugar, pero nos hizo partícipe a los hombres que estaban ahí de mover la roca para que ellos también gocen del milagro de Jesús. Nosotros somos aquellos hombres que también tenemos que tener parte y tenemos una responsabilidad en el nuevo nacimiento de muchas almas, en que muchos más lleguen al conocimiento de Cristo, más que preocuparnos en la muerte de muchas personas. Nuestra mayor preocupación debe ser en que esas personas puedan alcanzar la salvación en Jesucristo, porque el peor tormento que puede haber no es la primera muerte, no es aquella muerte, aquella separación del alma de cuerpo. El peor tormento y preocupación que debe existir en el corazón como carga en la iglesia de Dios es que muchos se estén yendo sin Jesucristo. Prediquemos en todo momento, prediquemos de todas las maneras posibles, anunciemos por todos los medios. Dios hará de ti un atalaya para que anuncies, para que muchos otros también que están en los sepulcros espirituales puedan recibir una palabra de vida de Jesús. Pero es necesario que mueva la roca, que tú puedas mover situaciones y circunstancias que nos corresponde a nosotros. Jesús puede descender y predicar Él mismo. Para Él no hay nada imposible, pero nos ha dado el gran privilegio a su iglesia, que somos la extensión de Jesús aquí en la tierra, de ser parte de este maravilloso misterio de la redención. Nos ha hecho parte para que nosotros podamos pregonar, anunciar. Qué gran privilegio de que podamos ver la gloria de Jesús al ver a muchas personas transformadas por el poder de Dios. Déjame decirte que no hay milagro mayor que ver una persona que ha vuelto a nacer. Yo veo milagros constantes al ver a personas transformadas por el poder de Cristo. Y yo sé que tú que me estás escuchando hoy, el Espíritu Santo te está hablando, el Espíritu Santo te está ministrando, y hoy vendrás a sus pies y hoy volverás a nacer, porque tú eres como este Lázaro que está muerto y agobiado en tus pecados, estás agobiado en tus tristezas y sientes que esta vida ya no tiene razón de ser. Pero el Señor hoy nos manda a mover la piedra y a través de este video, a través de esta predicación, dejar el camino abierto para que escuches esa voz que viene del cielo, esa voz que solamente Jesús puede darte, porque esta voz que da vida no lo da un pastor, no lo da ningún religioso, no lo da ninguna congregación. Esta voz solamente la puede dar Jesús, solamente viene de parte de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Después que dijo a las personas que se encontraban ahí, me imagino a sus propios seguidores, mueve esa roca. Entonces esta voz que dice Juan, esta voz que es Dios, esta palabra, este rema que es el mismo Dios hecho carne y que entró entre nosotros, esta voz creadora del libro de Génesis, esta voz sustentadora de todo lo que hay. Dice la Escritura entonces, esa misma voz poderosa le dijo, Lázaro, ve fuera. Lázaro, ve fuera. Y miren que de una manera muy personal llamó a Lázaro. Para algunos estudiosos de la Biblia dicen que tuvo que ser específico la resucitación de este muerto. Jesús tuvo que llamarlo con nombre propio, porque si solo hubiera dicho, ven fuera muerto, de seguro que muchos sepulcros se hubieran abierto y muchos más hubieran salido. Mas Jesús le dijo, ven
fuera, Lázaro. Por ti he venido. En otras palabras, esa palabra de vida despertó en esa hora a este hombre que se encontraba 4 días dormido, y Jesús lo levantó, y era palabra poderosa que volvió a dar aliento, ese hálita, ese ruaj de Dios dentro del ser de este hombre inerte. Esto es lo que produce la voz de Jesús. Esto es lo que produce su poder en nosotros. Esto es lo que nos mueve a cantar en tiempos difíciles. Este hálita de Dios, este aliento de Dios, el espíritu de vida en nosotros, es lo que nos mueve a mantenernos firmes, a prevalecer en medio de la dificultad. En este tiempo de cuarentena, seguimos de pie orando y celebrando en el Señor. Seguimos con esperanza. ¿Por qué? Porque hay una palabra que ha germinado en nosotros vida y vida en abundancia. Y dice el versículo 44 entonces: y el que había muerto salió, atadas sus manos y sus pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Tú te imaginas a Lázaro saliendo como pudo, ahí dando saltos, envuelto en estos mantos, envuelto de su sepulcro? Yo me imagino, es un día extraordinario que jamás imaginaría este hombre Lázaro. Ciertamente iba a volver a morir con su muerte natural, pero ese no era el día. Esas circunstancias no iban a ser las circunstancias que iban a determinar su partida de esta tierra. Déjame decirte una vez más, hoy por hoy vivimos ciertamente con temores y miedos al virus y al contagio del corona que todos estamos viviendo por ahí, tratando de evitar, y estamos tomando todas las precauciones, sí, buenas y necesarias, y tiene que ser así. Tenemos que respetar, tenemos que asumir nuestras responsabilidades personales, sociales, familiares, cívicas. Tenemos que hacerlo por el bien de la humanidad, por el bien nuestro. El Señor nos ha dado criterio y sabiduría, pero sabes una cosa, por encima de todo esto hay un ser superior que tiene la última palabra, y no la tiene el virus que va a entrar a tu cuerpo si en algún momento el Señor así lo ha permitido. Si en algún momento tú has vivido esta situación o estás atravesando esto, el virus no va a determinar tu final de existencia en esta tierra. El único que puede determinar el final de tus días aquí se llama Jesucristo. El COVID-19 no tiene el poder para determinar tu partida. Solamente el que da la vida es el único que tiene el poder de volver a quitártela. Entonces, ¿tomaremos precauciones? Sí. ¿Seremos cuidadosos? Sí. Pero siempre confiando no en lo que el virus pueda determinar, sino en aquel que puede siempre hacerlo todo y tiene el control, y se llama Jesucristo. Y el Señor nos sigue enseñando a través del versículo 44, en estas últimas palabras referente a este hecho milagroso y portentoso, que Jesús le dijo a los que estaban ahí y a sus discípulos: desatadle y dejadle ir. Aquí nuevamente vemos la intervención del hombre en este gran milagro. Ellos no podían quedarse con los brazos cruzados. Ellos no podían quedarse gritando. Si lo contextualizamos a este tiempo, capaz nos podríamos poner a celebrar y a danzar y a levantar las manos viendo el milagro, porque así somos. Así somos. Pero Jesús no es triunfalista. Jesús vive verdades, porque recuerda que cuando Jesús elevó una oración al Padre, ¿se acuerdan cuáles fueron sus palabras? ¿Recuerdas que Él elevó una oración al Padre y dijo, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído? En su condición humana, Él nos dio un ejemplo tremendo de mirar siempre hacia el Padre para esperar un milagro de Dios. Mirar siempre hacia el cielo esperando un milagro de Dios. Y Él anticipadamente, antes de avanzar en la batalla, Él dio por victoria esta batalla, porque dijo: yo sé que ya me has escuchado, yo sé que este milagro se va a dar. Esa es la fe que Jesús nos quiere enseñar, una fe práctica, una fe que celebra antes de. Porque no es una fe sana, no es una fe que a Dios le agrada que celebremos cuando veamos que las cosas ocurren. Desde ahora, en medio de la dificultad, en medio de lo que estamos viviendo, ponte firme, celebra en el Señor y sea agradecido. Porque esa fe verdadera y madura es la fe que antes de que acontezca el milagro, da por sentado que el milagro va a suceder. No podemos ser de aquellos que esperamos que sucedan las cosas para recién levantar las manos y ponernos a celebrar.
Mira que posiblemente muchos de los que estaban ahí, al ver el milagro acontecido, muchos de repente saltarían, celebrarían, pero no era el mensaje que Jesús quería transmitirle. Él nos enseñó a través de su oración cuando dijo: Padre, entonces yo sé que tú me has escuchado. Esa es la palabra para tu alma hoy. Esta fe que produce milagros. Porque al momento que posiblemente ellos estaban celebrando, Jesús le dijo: ¿saben una cosa? Desátenle y déjenle ir. Esta es la palabra para nosotros. Hay mucho que hacer. Hay mucha gente que está atada. Hay mucha gente que está saliendo de sus sepulcros. Y tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir desatándolos. Hay muchos que se han convertido a Cristo. Hay que guiarlos por el camino de la vida, que es Jesús. Que no es un concepto, no es una religión. Es una persona llamado Jesucristo. Entonces vamos a desatarlos. Entonces hay que dejar que caminen y empecemos a guiarlos hacia la senda correcta, que es Jesucristo. Solo en Él podemos encontrar este gran milagro, pero tenemos que acercarnos siempre confiando en su poder, en su misericordia. Soy el pastor Robert Lin y sé que esta palabra ha bendecido tu vida. Comparta estos videos, por favor. Sé que hay muchas personas que lo necesitan. Es necesario que tú también colabores, desatándolos, participando con ellos el mensaje del Evangelio. Bendecidos.